Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Disculpen que no les avisé, estaba yo esperando aquí en la reunión. Claro, me pareció extraño que nadie entrara. Y claro, lo que pasa es que tenía yo en Zoom algunos enlaces y más bien decidí que sea uno solo para todos los cursos. Entonces ahí me hago menos lío, pero me olvidé decirles a ustedes. Bueno, ya estamos aquí en la clase, así que ya mismo empezamos, ¿no? Creo que falta alguien más por ahí. 4, 5. Son 6. Voy a tomar lista también porque es una de las cosas que tenemos que hacer por obligación. Bien, soy 19. Brian Asimbaya. Presente. Dustin Buitrón. Presente. Jorge Molina. Presente, Inge. Jaime Ramírez. Presente, Inge. Carlos Tonato. Presente, Inge. Y Brian Torres. Bueno, creo que es el único que falta ahorita, ¿no? Bien, voy a hacer una exposición de algo relacionado a los fundamentos de las tecnologías web, ¿sí? Después quiero que hagan una actividad y con eso terminaríamos las clases. Inge, ¿Sí? sobre la actividad le quería decir algo. En el caso del aula virtual, a mí no me está valiendo bien. Si hay que hacer algo ahí. O subir. No puede entrar bien. Se está tardando en cargar. Se está tardando en cargar el sitio de Moodle, o sea, el aula Sí, virtual. sí, es porque estaba buscando el link y por si acaso haya subido y se está tardando en cargar. Por eso le digo. Por favor, puede compartir su pantalla a ver de qué se trata el asunto. Ya comparto. No sé si sea solo yo. Sí, eso quiero quiero preguntarles a los otros estudiantes a ver si tienen el mismo problema. Ahí está viendo. Sí, Ahí supuestamente está cargando. permita, Ahorita algo ya me decía, volvió. Creo. ahorita entró. Sí, pero mire, ahorita puse en la casa. Sí me está tardando en cargar. Un poco. Ay, y ahorita ya funciona. Ya funciona ahí. Ah, ya. Bueno.
Ya. Bueno, me avisan nomás de cualquier problema que tengan, ¿no? Es importante eso. Ya. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver algunos fundamentos de las tecnologías web y cómo están organizadas en capas las comunicaciones o la arquitectura de las aplicaciones web. Bueno, veamos entonces que un modelo arquitectónico inicial en el que se basan todas las aplicaciones web es simplemente el modelo cliente-servidor, ¿no? Este modelo, vamos a ver que se va a refinar, se va a complicar a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Para poder entender, vamos entonces a partir de un modelo cliente-servidor, que es lo más común, ¿no? Es una arquitectura en realidad, en la que se tienen 3 capas, ¿no? Siempre se van a tener 3 capas. Se tendrán modelos que mucho más complicados luego de este modelo inicial, ¿no? Vamos a discutir también los protocolos básicos y estándares que se necesitan para construir las aplicaciones web. Bien, como les decía, la arquitectura cliente-servidor. Tengo un ratito. Es un modelo básico de una aplicación web, ¿no? Y aquí nosotros podemos entender cómo los programas cooperan y funcionan en torno a la red. Básicamente consta de 2 partes: el servidor, que escucha las peticiones y proporciona los servicios o los recursos a los clientes, ¿sí? Los clientes no deben verse como las personas, ¿no? Los clientes más bien se los ve aquí como los navegadores, ¿sí? Las personas obviamente se comunican con los navegadores y los navegadores pasan a ser los clientes dentro de esta arquitectura. Así que el cliente, que es el que establece la conexión con el servidor, hace la solicitud y luego recibe, sean los servicios o los recursos desde el servidor. Así que esta es la arquitectura cliente-servidor básica, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño gráfico en el que se muestra el cliente y el servidor. Ambos están unidos por la red o están comunicándose por la red. El cliente envía una solicitud, lo hace a través de la red, le llega al servidor, el servidor web responde usando Internet y luego llega al navegador donde se puede ver el resultado de esa solicitud. Todas estas comunicaciones es importantísimo que ustedes sean conscientes de que se hacen a través de el protocolo de transferencia de hipertexto que es HTTP. ¿Sí? Siempre va a haber este tipo de comunicaciones a través de HTTP, en el cual se hace un lazo, ¿no? Entre la solicitud, respuesta. Solicitud, respuesta. Hay un ciclo, entonces, en el cual las comunicaciones se realizan entre el cliente y el servidor. A ver. Este ciclo de petición-respuesta es la pieza fundamental de una aplicación web y los navegadores funcionan como clientes ligeros, aunque esto está cambiando. Esto significa que simplemente los navegadores antes solamente hacían peticiones,
Recuerden ustedes que habían los navegadores de la web 1.0 y entonces no tenían que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero después, pasando el tiempo, pues ya se necesitaron hacer algunas otras adecuaciones, algunos otros adelantos, mejoras a nuestros sitios web, y es por eso que nacieron ya las aplicaciones web. Entonces, en ese sentido, los navegadores también ya no son clientes tan ligeros, sino que en realidad también ejecutan operaciones dentro del lado del cliente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con que esto está cambiando, ¿ya? Porque hay algunas operaciones que los navegadores tienen que hacer con el fin de que el usuario se sienta, como les digo, bien servido, es decir, que no hayan interrupciones en las comunicaciones, ¿no? Muchas de las cosas que podemos ver en un sitio web en el que se cuenta con aplicaciones web de páginas dinámicas, sobre todo, muchas de esas operaciones se hace en el navegador, ¿ya? Vamos a ver entonces la definición de aplicación web. Una aplicación web no es nada más que una aplicación a la que se accede por parte de los usuarios de Internet, utilizando un navegador como cliente, y se compone de una colección de programas del lado del cliente y del lado del servidor, páginas HTML y otros recursos que pueden difundir a través de múltiples servidores o en toda la World Wide Web. Ejemplos de aplicaciones web ya hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, el correo electrónico, el correo que nosotros tenemos en la Politécnica es un tipo de aplicación web. Las tiendas donde nosotros hacemos las compras en línea o donde pedimos cosas para comprar, el mismo Uber, bueno, y bueno, todo lo que nosotros veamos en Internet. Bueno, en su gran parte, pues ahora es una necesidad de todo realmente que se tengan aplicaciones web. Los bancos en línea, subastas en línea, los wikis, almacenamientos, blogs, documentos. Bueno, pues hay una serie de ejemplos de aplicaciones web. Aplicaciones web y la World Wide Web, ¿sí? Una aplicación web es una aplicación entonces que usa la www. Este es un sistema de documentos, son páginas web que se relacionan entre sí, al que se accede a través de Internet. Estas páginas web se pueden relacionar, ¿no? Unas de un sitio con otras páginas de otro sitio a través de lo que es el HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto, ¿sí? Entonces, esta gran invención del Internet sucede gracias a estas conexiones que existen entre los sitios web, ¿sí? La web funciona sobre Internet utilizando HTTP. Es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? Entonces, estas páginas web son las que contienen hipermedia, que significa que tienen texto, pueden contener imágenes, gráficos, videos, otros contenidos multimedia, y juntamente con los hipervínculos, que son los que nos conectan a otros sitios web, ¿sí? Y esto es justamente lo que nos da, lo que da a la web esa gigantesca estructura de sitios, ¿no? Que pueden estar interconectados, ¿sí? El mismo Google puede, mediante su máquina de búsqueda, poder conectarnos a un montón de sitios en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces ahí se tiene una estructura gigantesca de sitios web, gracias a los hipervínculos, ¿no? Principalmente gracias a los hipervínculos. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones web? Bueno, primero la ubicuidad y también la conveniencia de usar un navegador como cliente. Esta es una de las ventajas más importantes porque cuando yo tengo Internet, sería bueno usarlo. Sería bueno usarlo, pero en cualquier momento, en cualquier sitio.
Y esto es justamente lo que nos proporciona la red, ¿no? Tenemos ubicuidad, es decir, podemos conectarnos a la red desde cualquier dispositivo, sea una tablet, un celular, una computadora, una laptop, bueno, y cualquier cosa que se les ocurra hacia la red. Y todos tenemos un navegador, ¿no? Todos los dispositivos inteligentes tienen un navegador a través del cual nos podemos conectar a la red, porque el navegador, recuerdan ustedes que se convierte en el cliente de este tipo de comunicaciones. ¿Sí? Otra de las ventajas de las aplicaciones web es que hay una compatibilidad multiplataforma. ¿Sí? Es decir, no importa que yo esté trabajando en Linux, otro esté trabajando en el iOS, otro esté trabajando en Windows, ¿sí? O en cualquier otro sistema operativo como el WebOS de LG para sus televisores o cosas por el estilo. No importa que sea así, el navegador nos permitirá entonces comunicarnos, ¿sí? A través de cualquier plataforma con un servidor que está en otro sitio, ¿sí? Así que esto se hace transparente para el usuario. Así que esta es otra de las ventajas de las aplicaciones web, la compatibilidad multiplataforma. Los datos que se envíen entonces a cualquier navegador probablemente se van a representar sin problemas en ese navegador en la actualidad. ¿Por qué? Porque antes sí era un relajo, o sea, cuando uno hacía una página web, siempre tenía que estar probando que funcione en un navegador, en otro navegador. Por eso es que se tenían varios navegadores instalados en un mismo equipo con el fin de probar cómo está creándose el sitio web y si hay algún tipo de error. Es más, y no sé si, creo que existe todavía por ahí, no sé si ustedes habrán visto, pero en algunas partes aparece este sitio web ha sido desarrollado para que funcione mejor en Mozilla, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El mismo Kipus que tenemos en la Politécnica no funciona bien en otros navegadores que no sean el de Mozilla Firefox, ¿sí? Sí hay algunos problemas. Entonces, bueno, pues todavía hay ese tipo de problemas y por eso yo les había pedido pues que se descarguen los navegadores. Al respecto, pues vamos a hacer una pequeña práctica aquí, ¿no? Respecto a los navegadores en las que ustedes van a instalar varios navegadores, ¿no? Y luego vamos a ver cómo acceder a una de las herramientas que poseen los navegadores, ¿sí? Con el fin de visualizar qué es lo que contiene la página web por dentro, porque lo que nosotros vemos no es nada más que algo que está ya renderizado, se dice, ¿sí? Es decir, el resultado de, por ejemplo, leer las etiquetas, leer el JavaScript, etcétera, etcétera, para que se pueda observar algo bonito, ¿no? Y no solamente un archivo de texto en el cual hay etiquetas, ¿sí? Pero en los navegadores yo quiero que vean ustedes cómo ver las etiquetas. Otra de las ventajas de las aplicaciones web es la capacidad de actualizar y mantener aplicaciones web sin tocar el software instalado en miles de potenciales equipos del cliente. Es decir, para actualizar o hacer el mantenimiento de un sitio web, no necesitamos hacer alguna actualización en el software del cliente, ¿sí? Siempre y cuando se asegure de que su aplicación web funcione en los navegadores actuales. En este momento todavía hay algunos sitios en los cuales se nos pide descargar algún programita con el fin de poder realizar alguna tarea en algún sitio web, ¿sí? Pero esto ya se está perdiendo, es decir, ya se tiene casi al 100% la capacidad de actualizar y mantener aplicaciones sin necesidad de hacer instalaciones o mantenimiento de un software en el lado del cliente. Por otro lado, otra de las ventajas es la reducción de costos de tecnologías de la información. Si se usa una aplicación web, es mucho más fácil mantener las aplicaciones que están destinadas a ser desplegadas como aplicaciones web.
O sea, antes esto era mucho más complicado, ¿sí? Sin embargo, ahora con el uso de las nubes, ¿sí? Esto se ha vuelto mucho más sencillo de hacer. Pero en este sentido, pues miren que las aplicaciones web se dice fácil, pero en realidad implica conocer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, hay expertos en front-end, hay expertos en back-end y hay expertos en el full stack, ¿sí? Es decir, en el front-end es lo que nosotros miramos y para que nosotros miremos algo, hace falta, por ejemplo, conocer HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Así que el experto en frontend tiene que saber esas 3 tecnologías por lo menos, ¿ya? Y luego el experto en backend, él tiene entonces que conocer otras cosas, como por ejemplo algún lenguaje de programación, puede ser Python, ¿sí? No hay ningún problema, o Java, ¿sí? O Ruby, ¿ya? O bueno, hay algunos lenguajes de programación, pero también tiene que saber base de datos, ¿sí? Y tiene que manejar algunos frameworks, ¿no? Entonces, ese sería, el que sabe de eso es un especialista o un front-end, perdón, un back-end, un experto en back-end, ¿sí? Y en cambio, el que conoce de todas estas tecnologías, aunque no las domine, se les llama el full stack, ¿sí? Entonces, aquí sí que hay un montón de cosas que aprender. Entonces, como les decía, realmente esto es una rama bastante grande. Es justamente ser un ingeniero de software, ¿sí? Un ingeniero de software que se puede dedicar a todas estas cosas. Cada cosa pues requiere su tiempo, ¿no? De aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de las aplicaciones web? La experiencia de usuario, que cada vez está siendo menos una desventaja. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario se refiere a que cómo se siente el usuario al utilizar una aplicación web. ¿Siente una diferencia de usar esa aplicación web a usar una aplicación de escritorio? Últimamente ya las cosas están tan rápidas que no hay mucha diferencia. Casi no se nota, especialmente en los países desarrollados, ¿no? Hay, miren, por ejemplo, cuando estuve en España, me dieron 120 megas, 120, sí, 120 de ancho de banda, ¿sí? 120 Mbps, ¿sí? Y con eso era rapidísimo, o sea, los lentos eran los servidores, ¿no? Pero ese ancho de banda me permitía, por ejemplo, comunicarme con un servidor y la comunicación, o sea, lo que se tardaba en comunicarse con el servidor, pues era prácticamente nada y a la velocidad con la que me dé la respuesta del servidor, pues eso sí ya dependía del servidor, ¿no? Pero prácticamente las aplicaciones web que nosotros podríamos utilizar en Internet casi no se notan en cuanto al manejo de una aplicación que estaría en nuestro computador, ¿sí? Entonces, miren que, sí, me faltaba algo del backend, ¿sí? Que ahí también hay personas que están también expertas en el manejo de las nubes. Fíjense que incluso hay cursos de estos de AWS, por ejemplo, ¿no? Y hay otros servidores también de nube. Así que se necesita conocer porque hay algunas tecnologías que están inmersas en ese asunto. Así que miren, hay un montón de cosas por aprender aquí. Así que ser un experto para una aplicación web ya desde el principio hasta el fin es un poco complicado, ¿no? Se necesita mucho tiempo para poder aprender un montón de tecnologías y tener la experiencia en cada una de ellas. Por eso, más bien, aquí en esto de las aplicaciones web, se ha dividido las funcionalidades, ¿no? Hay expertos en front-end, hay expertos en back-end, y dentro del back-end hay expertos en las nubes, ¿sí?
que también hay que saber, ¿no? Que también hay que saber. Entonces, hay muchas expertías dentro de todo este campo. Así que bueno, una de las desventajas podría ser la experiencia del usuario, ¿sí? Aunque como les digo, ya en la actualidad esto es cada vez más transparente para el usuario. Le da lo mismo, entonces le daría lo mismo también trabajar en una aplicación web que en una aplicación de escritorio. Bueno, si tienen allí alguna pregunta, me la hacen, por favor. Solamente levantan la mano y yo les contesto, ¿no? En cualquier momento de la presentación. No me gusta, más bien dicho, cuando se deja uno al final ya se olvida de algunas partes, por eso prefiero que lo hagan ahorita, ¿no? Jorge. Mi pregunta va debido a que existió Firefox OS, el que tenía aplicaciones web. Por excelencia, casi todas las aplicaciones del sistema estaban tipo aplicaciones web que eran escritas en HTML. Pero existía un problema de que, saben ser el código puede ser observado por las personas y eso no les sabe gustar a las empresas que puedan observar su código, ya que es código visible al ser HTML. Uh-huh. Sí, sí, Entonces, justamente esto que le estoy mostrando ahorita, que la desventaja es la privacidad y seguridad de los datos. Sí, es una de las desventajas de las aplicaciones web, ya que cualquier persona del mundo puede potencialmente tener acceso a la aplicación y a través de la aplicación podría ingresar a su sistema con el fin de saber los datos, ¿no? Justamente este sí es un problema que más que problema es realmente un objetivo de los ingenieros de software, tratar este asunto de la privacidad y seguridad de los datos, ¿no? Sí, es verdad. Y esta sí es una desventaja, ¿no? Esta sí es una desventaja más que la experiencia de usuario, me refiero, ¿no? Porque la experiencia del usuario pues ya se está solventando y en la privacidad todavía hay algunos problemas, ¿no? Porque si no, no se hackearían ninguna cuenta ni nada de eso. O sea, este todavía es un sitio donde se puede investigar y aportar, ¿no? Jaime Patricio Ramírez. ¿Y no existe algún método para tratar de ocultar el código o dañarlo desde la parte del cliente para que él no pueda entender cómo está hecha la aplicación? Verá, siempre hay herramientas, o sea, ahorita mismo hay algunas herramientas para poder hacer eso. Sin embargo, siempre habrá también gente que va a saber muchísimo y va a tratar de entrar o sea, siempre hay huecos de seguridad, ¿sí? Por eso es que es importantísimo las actualizaciones de todo, o sea, de los temas operativos, de las aplicaciones, es importantísimo, porque siempre se están descubriendo huecos de seguridad. Uno puede decir, hijo, ahora sí, yo ya tengo algo que es súper seguro, pero no, por ahí hay alguien que sabe un poco más y que le analiza cómo está el sistema y de pronto entra por ahí, ¿sí? O sea, además que en cuestiones de seguridad hay, como les digo, muchos huecos, o sea, muchos temas también. Por ejemplo, en seguridad, uno diría, miren, había una empresa, ¿no? Por ahí que contrató a alguien a otra empresa para que trabajen sobre la cuestión de seguridad de los datos, ¿sí? Entonces, por ahí puso un firewall y por ahí puso otros sistemas y bueno, dijo ya, ahí está. Esto no van a poder penetrar, ¿sí? Y resulta que, en cambio, físicamente alguien entró y se robó los datos. O sea, fíjense que por eso les digo, hay muchos campos dentro de la seguridad que hay que tratar. No solamente la cuestión de las redes también, o sea, son políticas de las empresas. O sea, la seguridad de datos no solamente implica la seguridad en cuanto al software, en cuanto a la red, sino también a políticas de empresa que implican
ciertos comportamientos de la gente que forma la empresa. Eso es muy importante. En la Politécnica, por ejemplo, la DIGIP siempre estarán escuchando de sus campañas que tiene que hacer con el fin de enseñarle a los usuarios qué cosas no debe hacer, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema de seguridad de datos. Así que, chicos, siempre va a haber, como les digo, una solución aparente y luego va a haber algún método por el cual haya la posibilidad de que alguien entre a la red, ¿no? O sea, siempre va a haber esa cuestión. No hay un sistema absolutamente seguro todavía. O sea, lo que se está haciendo últimamente, además, es trabajando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está metiéndose en todo lado, e incluso en esta cuestión de la seguridad de datos, ¿sí? Y seguridad en redes. Así que, por eso es importante, como les decía, que nuestro sistema esté actualizado. Eso es lo que recomiendan también las normas, ¿no? Las ISOs respecto a seguridad de datos, ¿sí? Porque si hubiese ya una solución, entonces ya no hablaríamos de las ISOs que tienen que ver, no me acuerdo, la 27000, creo que es ISO 27000, no estoy seguro, pero es un estándar que nos permite tener lineamientos como para tener seguridad en los datos, ¿sí? Dificultad, otra de las desventajas, la dificultad en desarrollar y depurar las aplicaciones web. Aquí se tienen bases de datos, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones web, cuando ya tenemos páginas web dinámicas, o sea, páginas que necesiten, por ejemplo, un login, ¿sí? O cuando estoy metiendo datos a algún sitio, necesita una base de datos, ¿sí? Y aquí hay que entender los protocolos que forman el middleware y programar con código para páginas web. Así que hay que entender el HTML, JavaScript y posiblemente algún lenguaje de programación. Es decir, cosas o temas que tienen que ver con el backend, ¿sí? Entonces aquí sí que es un poco complejo, ¿no? Porque, miren, aquí hay que tener muchos conocimientos, ¿sí? Muchos conocimientos, mucha experiencia. Entonces, por eso les dije en una clase inicial, aquí también lo que se trata es de, o sea, como que ha cambiado la visión un poco para ayudarle al programador, ¿sí? Por eso es que se utilizan los frameworks, ¿sí? Y hay frameworks que son más aptos para por ejemplo, para Ruby o para Java o para Python, ¿sí? Y hay otros frameworks que sirven, en cambio, para usar CSS, HTML y el JavaScript, ¿sí? Entonces, estas cosas nos ayudan los programadores con el fin de hacer las cosas más rápidas, más fáciles para el programador. Porque en realidad todo eso está complicando. Por eso mismo yo les hablaba de una evolución de las aplicaciones web en la clase anterior, como para que se entienda, ¿no? Porque es que ahora es ya cada vez más complicado, ¿sí? Y es que se necesitan más cosas, ¿no? Entonces, cuando se necesitan más cosas, se necesitan más aplicaciones y entonces el que está programando, es que el que está desarrollando el sitio web, necesita saber de más tecnologías. Sí, por eso, a eso se refiere esto de la dificultad en desarrollar y depurar las aplicaciones web, ¿sí? Miren, hay que conocer bases de datos que son relacionales, bases de datos que no son relacionales, ¿sí? El MongoDB me parece, bueno, sí, es utilizada, por ejemplo, es una base de datos no relacional que es utilizada en la CNT, por ejemplo, ¿no? Ahí le usan bastante, ¿sí? Y bueno, pues eso también hay que saber cómo funciona, ¿sí? Y luego está el MySQL, el PostgreSQL, etcétera, ¿no? Veamos entonces la evolución justamente de las aplicaciones web, pero con un poco más de detalle, ¿sí? Miren que aquí tenemos justamente algo muy sencillo, ¿no? Esto es simplemente algo relacionado a una página o un sitio web estático, ¿no?
Porque página web estática es como tener simplemente una página y solamente visualizar esa página. Pero cuando tengo un sitio web estático es posible que esa página esté conectada con otras páginas dentro del servidor web, ¿sí? Entonces aquí hay un cliente que es el navegador, hace una solicitud a través de la red, esa solicitud le llega al servidor y el servidor busca las páginas web que está solicitando el cliente. Luego encuentra esa página web, se comunica con el servidor y luego esta página web es enviada y la renderiza de tal manera que el navegador la pueda observar. Algo sencillísimo, ¿sí? Esa es una aplicación web de tipo estático. Cuando es una aplicación de tipo dinámico, en cambio ahí hace falta no solamente lo que ven aquí en estos cuadraditos verdes, sino que también es necesario por ahí las bases de datos. Pero esto es algo sencillo, ¿no? Y a partir de este modelo sencillo, pues ya podemos luego ir viendo cosas más complejas, precisamente en la parte del servidor, ¿ya? Entonces, esto es prácticamente la web 1.0 que existía antes. Aquí no hay separación entre los datos y la presentación. Todo está junto, ¿sí? Entonces, en el servidor, bueno, en esta parte de acá, no había una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Simplemente los sitios web se ubicaban en el mismo servidor web, ¿ya? Así que esto es la web 1.0. Así que cuando se quería actualizar aquí, había que editar la página web. Entonces eso era, como les digo, no era una buena experiencia para el cliente, ¿no? Porque tenía que, además de esperar a que se cargue y si es que se cargue completamente la página, ahora eso ya es, eso no se da, ¿no? O sea, se queda también en la caché de nuestros equipos información respecto de las páginas web, ¿sí? Y esto con el fin de acelerar el proceso de visualización de la página web, ¿sí? Entonces se queda información también en nuestros equipos, ¿ya? Ahora, en la web 1.0 eso no sucedía, ¿sí? Y el poder actualizar una página web antes era, como les digo, negativo desde el punto de vista del usuario, porque tenía que esperar a que eso ocurra para que entonces podamos ver la página web, ¿no? Si no, simplemente se colgaba el sitio y no podíamos hacer nada. Pero en cambio ahora eso es casi transparente, ¿no? O sea, uno puede estar actualizando, bueno, más bien dicho, el contenido se actualiza en forma dinámica, ¿no? Y justamente por esa razón de que el contenido se actualice dinámicamente, hace falta otras tecnologías por ahí, ¿sí? Y hace falta una arquitectura un poco más compleja de lo que estamos viendo. Así que la misma arquitectura que se utilizaba antes, pues ha sido modificada en las nuevas versiones de las aplicaciones web. Con las aplicaciones web modernas, el contenido es generado dinámicamente, por lo que si los datos cambian, el contenido se actualiza automáticamente y esto requiere la separación entre los datos y la presentación, ¿sí? Justamente cuando se están haciendo variaciones en el contenido, es decir, se está generando el contenido dinámicamente, ¿ya? Esto debido a alguna petición del cliente. Esto se hace automáticamente, pero gracias a que hay una separación entre lo que son los datos, o sea, las bases de datos por ahí, y la presentación. Entonces, estas cosas han ido evolucionando, ¿no? Porque antes, bueno, las empresas simplemente querían tener un sitio web de información de su empresa y punto. Pero después dijeron, hijo, yo quisiera los datos de este cliente, ¿no? Para ponernos en contacto. Entonces, ¿cómo hacer que el cliente suba esos datos a un sitio y que se guarden en algún sitio? Se deben guardar en una base de datos, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan ya a aparecer nuevas tecnologías, ¿sí? Y ahí es en realidad cuando las aplicaciones web empiezan a funcionar.
Esto que estamos viendo, pues esta arquitectura es súper sencilla, ¿no? Pero las aplicaciones web implican ahora mucho más, ¿sí? HTTP, eso sí, es el que modera el ciclo de solicitud-respuesta. Así que HTTP, eso sí es imperativo. Siempre está utilizándose con cualquier tipo de aplicación, ¿sí? Pero deben saber que este HTTP es un protocolo sin estado. ¿Qué significa esto de que sea sin estado? Significa que nosotros no tenemos, o sea, a ver, yo como servidor web, si me viene una petición del cliente, el servidor le da una respuesta y punto, se acabó. Si el cliente me vuelve a hacer una petición, es como si no le conociera, ¿sí? Y eso es porque HTTP no tiene estado, es decir, no sabe qué es lo que pasó antes de esa conexión, ¿sí? Así que cada solicitud que haga el cliente se trata como una transacción nueva, independiente, que no está relacionada con la anterior solicitud que fue hecha por el navegador, ¿sí? Entonces, HTTP tiene ese problemita, digamos, que ha sido resuelto de otras formas, ¿no? Como por ejemplo la utilización de los cookies. Aparecieron entonces nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, programas del lado del cliente, los cookies, servidores web más rápidos, almacenamiento en caché web, ¿sí? Red de contenido, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo esto ayudó a que ya se tenga una mejor información, una mejor idea desde el cliente. ¿Ya? Y miren que la misma arquitectura ahora se complica un poco más, especialmente en el lado del servidor. En el lado del cliente se mantiene, ¿no? ¿Sí? Cliente, web, navegador, hace una solicitud al servidor web, ¿ya? Y aquí sí, ya hay una conexión con las bases de datos, ¿sí? Y ahí dentro del servidor web, pues pueden haber varios servicios de scripts que se conectan a las bases de datos dependiendo de qué es lo que se quiere hacer con respecto a la solicitud del cliente, ¿ya? Pero entonces aquí ya se complica y ya empiezan a aparecer nuevas tecnologías que se deben manejar. El conjunto de protocolos y estándares y tecnologías que existen en una arquitectura de aplicaciones web, desde el navegador hasta las partes más profundas del lado de los servidores, tienen mejor soporte ahora, ¿sí? Antes era bastante complicado, pero luego aparecieron los frameworks, aparecieron mejores herramientas como para poder manejar todo esto, ¿sí? Y también los lenguajes de programación, ¿no? Que cada vez tienen mejores librerías y eso facilita muchísimo al desarrollo de una aplicación web. Sin embargo, miren que aquí del lado del servidor es que se ha complicado, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Además, el navegador ahora también es mucho más capaz de hacer cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes el navegador no tenía las herramientas de JavaScript, ¿sí? Es decir, no podía manejar JavaScript, ¿sí? Por ejemplo, dentro del mismo código HTML viene incrustado desde algún sitio, ¿sí? Código Java. Pero este código Java tiene que ser ejecutado en el navegador. Antes, esa capacidad de ejecutar Java no existía en los navegadores. Ahora sí, ¿ya? En los navegadores también la cosa ha cambiado muchísimo porque, como les decía, había incompatibilidades, ¿no? Pero después ya se generaron los estándares, ¿sí? Siempre ha sucedido esto, ¿no? O sea, no solamente en la cuestión de software, sino también en la cuestión de hardware, ¿sí? Por ejemplo, antes las redes eran token ring y eran token ring de algún fabricante y estas redes no se conectaban, no se podían conectar con las redes de otro fabricante porque había incompatibilidad, no era estandarizado. Después es que aparecieron los estándares. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Los navegadores tenían su software propietario, ¿sí? Y entonces eso les hacía que funcionen las cosas solamente en ese navegador, pero en otros no, ¿sí? Entonces, después aparecieron los estándares y por eso es que se puede ahora
prácticamente todos los sitios web observar a través de un navegador cualquiera. ¿Sí? Es una gran mayoría, aunque todavía hay pequeños problemas, ¿no? Y por eso, pues, más bien preferiblemente, usamos siempre pruebas, ¿no? Hacemos pruebas con al menos los navegadores más utilizados, ¿sí? Bueno, entonces veamos en este pequeño gráfico veamos en este pequeño gráfico esta evolución y entender, ¿no? Cómo se ha ido utilizando, ¿no? Miren que en la web 1.0, ¿sí? Teníamos 100,000 sitios web y además aquí era solo lectura, ¿sí? No escritura, es decir, el usuario no podía escribir datos en el servidor web, ¿sí? O, bueno, no podía escribir datos en el lado del servidor, más bien dicho, ¿sí? Porque, bueno, los datos no es que son escritos en el servidor web, sino son escritos, por ejemplo, en la base de datos de alguna manera, ¿no? En forma indirecta, ¿sí? Pero aquí también no había mucha gente, que es el representado en azul, aquí, ¿sí? Aquí hay mucha gente que visualiza las páginas web, pero poquísima gente que genera contenido por los usuarios. Básicamente eran las empresas, ¿no? Que generaban contenido. Y habían 100,000 sitios web, solo lectura. Y en el mundo 50 millones de usuarios. Luego con la web 2.0, es decir, aproximadamente una década después, había crecido ya a 100 millones, ¿no? A ver, 100 millones de sitios web y 1,000 millones de usuarios. Es un montón, en 10 años creció, pero abrumadoramente. Y la cantidad de gente que está escribiendo contenido también aumentó, ¿sí? Además, se ha convertido en una red más bien de lectura-escritura con usuarios generando una gran parte de contenido que existe en la web en este momento. Por ejemplo, pensemos en cómo es que nosotros escribimos contenido. Escribimos contenido cuando vamos a una página de Facebook y ponemos no sé, nuestras ideas o cualquier cosa, fotografías. Entonces estamos generando contenido. O cuando estamos escribiendo un blog, ¿sí? En un blog, yo tengo por ahí un blog, bueno, ya no lo he usado hace tiempos que daba programación en lenguaje C, ahí estaba chévere eso, tenía bastantes visitas, pero ya lo dejé hace muchos años porque hace mucho que no doy el lenguaje C, pero ahí tenía yo un blog, ¿sí? Y ahí estaba generando también contenido, es otra forma de generar contenido, ¿no? El contenido de la web 3.0, en cambio esto es una década después también, miren que ya hay 1,000 millones de sitios web. 1,000 millones de sitios web, eso es una cantidad enorme. Y 2.5 mil millones de usuarios, ¿sí? 2.5 mil millones de usuarios. Recordemos que en esa época, cuando aparecía la web 3.0, ya éramos más de 7,000 millones de personas, ¿sí? Y 2.500 significa que ya prácticamente una tercera parte estaban conectados, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué nos debe llevar? O sea, porque estamos viendo que los contenidos de los sitios web están generados por los usuarios, ¿sí? Ya es una mayoría en esta parte, ¿no? Es una mayoría aquí. Antes no era una mayoría, ahora sí es una mayoría, ¿sí? Escribir cosas en la Wikipedia, pues, eso es ingresar contenido también. O poner un post en Twitter, eso también es generar contenido, ¿sí? Entonces, miren que aquí la cantidad de gente pues ha aumentado, pero muchísimo, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de esto? Les puedo decir que esto sigue creciendo hoy en día, ¿no? Ahora con la web 3.0,
Las aplicaciones web están haciendo cada vez más uso de los servicios en la nube. Eso también es importantísimo, ¿no? Los usos que se le está dando a la nube. Y la cantidad de datos que se están generando está sobrepasando nuestra capacidad de gestionar esos datos y usarlos además de manera inteligente, ¿no? Se tiene entonces grandes retos en esta parte y la necesidad de una web inteligente. Así que nuevamente no recalco este punto que lo he encontrado en alguna literatura, en muchos sitios, ¿sí? De que se está hablando de una web inteligente que necesitan de expertos para poder manejarla. Y necesariamente aquí, como les decía, la inteligencia artificial es uno de los pilares para la web inteligente. ¿Sí? Aquí hay una idea que tiene que ver con esto de los datos, ¿sí? Y son los metadatos que proporcionan información sobre las páginas web de Internet. Entonces son datos que deberían, o bueno, así lo visualizó Werner, ¿no? Tim Berners, el padre del Internet, ¿sí? Lo visualizó así desde un principio, pero por alguna razón no fue incluido esto de los metadatos que deberían estar adjuntos a las peticiones que hacen desde los diferentes sitios de Internet, ¿sí? Aquí se deberían tener en cuenta palabras clave, autores, descripción, cosas por el estilo, ¿no? A eso se refiere esto de los metadatos. Y estos entonces deben ir adjuntos a las páginas web, en las que además se debe utilizar semántica, ¿no? Es decir, un significado de acuerdo a las palabras, los símbolos, ¿sí? Como para que la web en realidad dé una mejor respuesta, cada vez más automatizada, más inteligente de cómo se están manejando las peticiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta diapositiva pues sí nos indica mucho de cómo ha sido la evolución y hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Siempre les he dicho a mis estudiantes, miren, vean hacia dónde estamos yendo y especialícense en eso, ¿sí? Porque, no sé, o sea, de pronto, ¿qué les digo yo? No sé, algo que ya está obsoleto, o sea, ser experto en algo que está obsoleto no es pues muy bueno, ¿sí? Más bien uno tendría que enfocarse a algo que está en auge o que ustedes visualizan que va a estar en auge. Si tienen ustedes esa visión, hijo, les va a ir súper bien, ¿ya? Pero para tener una buena visión de futuro, hace falta conocer muchas cosas, ¿sí? Hace falta ser una persona que lea mucho, que analice cómo está las tecnologías en nuestro campo, ¿no? En nuestro campo, como para tener una visión, esto va, o sea, por ejemplo, mire, yo digo, ¿no? De toda mi experiencia, de todo lo que conozco, de todo lo que he estudiado, de las experiencias que he tenido aquí o en otros países, observo que la inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas actualmente, porque esta inteligencia artificial está actuando en todas partes. Miren, y esto está relacionado muchísimo con las redes, porque la inteligencia artificial funciona con datos y los datos ahora tienen que ser manejados por la red. O sea, no hay otra cosa. O sea, ahora, claro que dentro de esta relación datos-inteligencia artificial, pues hay un montón de cosas que se puede hacer, ¿sí? Pero yo sí creo que deben tener conocimientos de las herramientas de inteligencia artificial, entender inteligencia artificial. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, sigamos. Ya. Complejidad de las aplicaciones web. Las aplicaciones web modernas tienen una cantidad significativa de complejidad, sobre todo en el lado del servidor, como ya les he explicado.
Pues en el lado del servidor es donde han crecido las cosas, ¿no? Porque hay que, incluso ahí, por ejemplo, dentro del gráfico que hemos visto antes del lado del servidor, podría estar tranquilamente otra máquina que está haciendo el procesamiento de los datos con el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial, a ver, eh, participen ustedes, por favor, un poco en este sentido, porque es importante que yo sepa qué es lo que ustedes entienden por inteligencia artificial y las capacidades que puede tener, ¿no? En cualquier campo. Jorge. Según lo que aprendí en procesamiento de datos, en estos tiempos la inteligencia artificial se basa en redes neuronales, es lo que está en más auge. Y para generar inteligencia artificial se usa machine learning y sobre todo deep learning. Así es, así es. Perfecto, Deep Learning es lo que está en auge actualmente, ¿sí? Con redes neuronales convolucionales, ¿sí? Justamente estuve viendo un cursito de estos de Coursera y me pareció muy bueno, ¿sí? Respecto de inteligencia artificial. Ay, es una maravilla en realidad, o sea, la inteligencia artificial, tal como lo vi en el curso, pues, no sé, es una maravilla, ¿no? O sea, claro que se necesitan unas buenas máquinas y no una granja de computadores con el fin de poder tener el aprendizaje en un menor tiempo posible, ¿no? Pero en cambio los resultados que dan son excelentes y además hay algo que es en inteligencia artificial, bueno, no recuerdo el nombre, pero cuando una red está entrenada, ¿sí? Por ejemplo, para reconocer flores, esa misma red podría, mediante alguna pequeña variación, utilizarse para reconocer animales, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, sí, en realidad la inteligencia artificial, ya les digo, es algo que es imperativo. Y ahora, de lo que yo he visto, si usted quiere especializarse en esto, yo les recomiendo que sigan también o que aprendan a manejar el lenguaje Python. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los cursos que he visto respecto a de inteligencia artificial utilizan Python. Cisco, yo tuve la suerte de ir a Miami a una conferencia, ¿sí? Y me sorprendió muchísimo lo siguiente. Cisco, ustedes saben que es un gran fabricante de los más grandes del mundo de dispositivos de red, principalmente switches, ruteadores y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Pero era hardware, ¿no? Básicamente hardware. Pero cuando fui a esa conferencia, decían, o sea, me sorprendió tanto porque decían, bueno, sí, vamos a seguir fabricando esto, pero lo que nos interesa, sobre todo ahora, es trabajar en la parte del software, en inteligencia artificial. Y es por eso que los currículums de Cisco incluso ya tienen algunos cursos al respecto. Y el programa que manejan, nos dijeron clarito, Python. ¿Sí? Así que, y miren que Python también se puede utilizar en esto de aplicaciones web. Entonces, y además, si yo estaba haciendo un curso de Python y me parece súper sencillo de manejar, o sea, muy poderoso. Nosotros ahora tenemos que pensar en cosas que sean fáciles de programar. No tenemos que hacernos lío como, por ejemplo, el C++. Era una cosa impresionantemente complicada al principio, ¿sí? Python es mucho más rápido. Así que sí les recomiendo que, por ejemplo, sigan Python. O sea, yo le veo por ahí porque Python, o sea, el futuro, porque Python se utiliza mucho en esta cuestión también
inteligencia artificial. Y luego, pues claro, uno se puede especializar en estas cuestiones de inteligencia artificial en alguno de los campos, ¿no? Porque la inteligencia artificial está en todo. Por ejemplo, en la parte de un banco en la que se puede reconocer a un usuario que va a pedir un crédito, es decir, y que la inteligencia artificial dice, sí, este sujeto está sujeto a crédito, o sea, podemos darle préstamos, no hay problema, tenemos poco riesgo, o definitivamente a esta persona no debemos darle. O sea, por ejemplo, eso lo hace también la inteligencia artificial. El reconocimiento de rostros. Miren que en cuestión de reconocimiento la inteligencia artificial está siendo superior al humano. Eso también es otra de las cosas que me admiró, ¿sí? Antes era más difícil decir esto, pero ahora la inteligencia artificial puede reconocer más cosas que un ser humano. Vaya, y con eso ya les digo mucho en realidad, ¿sí? Así que miren, pues de acuerdo a mi experiencia, pues sí les recomiendo todo lo que les he mencionado, ¿no? La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes, pero con inteligencia artificial, ¿sí? Python como lenguaje de programación, ¿ya? Está creciendo muchísimo Python, ¿sí? No sé, yo manejaba el C, ¿no? Pero miren, claro que el lenguaje C es un lenguaje súper poderoso, vaya, qué maravilla del lenguaje C, que en C hicieron Linux. En C, bueno, sabes, tantas cosas que se han hecho en C. El kernel de Linux, bueno, un montón de aplicaciones. El mismo Python viene del C, ¿sí? Entonces, bueno, pues el C es más difícil de manejar, ¿sí? Pero con el C se ha logrado muchas cosas, muchas cosas. Bueno, las aplicaciones web modernas entonces acarrean una cantidad significativa de complejidad, sobre todo en el lado del servidor. Pero incluso en el lado del cliente, el navegador también se complica con el tiempo, porque como nosotros ya tenemos unas computadoras más modernas, más capaces de hacer muchas cosas, fíjense que ya les decía, un mismo celular que tenemos ahora, era como tener un computador, es como tener un computador, un supercomputador de hace 20 años, ¿sí? En un equipito como estos. Es una maravilla, ¿sí? Y como tenemos unos equipos más sofisticados, entonces muchas cosas que podría hacerse en el lado del servidor se las deja en el lado del cliente. Pero para ello, el navegador tendría que ser capaz de ejecutar esas cosas, ¿sí? Una aplicación web típica involucra muchos protocolos, lenguajes de programación, ¿sí? Protocolos, pues el HTTP, por supuesto, ¿sí? Seguramente cuestiones que tienen que ver con el ICMP o mensajes de Internet, ¿sí? Lenguajes de programación, ya les he mencionado algunos, ¿sí? El Ruby, por ejemplo, es uno de los que vamos a ver así, digamos superficialmente, ¿no? Porque no va a haber mucho tiempo, ¿sí? Y tecnología a través de toda la pila web. Y esto hace que el desarrollo, el mantenimiento y ampliación de aplicaciones web sean complejas y sean difíciles, ¿no? O sea, es que miren, como les decía, aquí se están implicando muchas tecnologías, muchos conocimientos. Que alguien pueda ser experto en todo esto, difícil, ¿sí? Por eso es que han surgido, como les decía yo, expertos en front-end, expertos en back-end, ¿sí? Y los que ya tienen un conocimiento más o menos bueno de tanto front-end como back-end, se les llaman los full stack, ¿sí? Es decir, los de pila completa, ¿no? O sea, que saben de todo esto, ¿sí? Por esto de que se haga difícil el mantenimiento, ampliación de aplicaciones, esta dificultad se debe principalmente a que en el servidor, ¿sí? Las cosas se han complicado bastante, ¿sí?
Y fíjense que todavía esta complejidad puede seguir creciendo. Es decir, para un mismo sitio web, si es que, claro, las cosas se quieren hacer con una visión de pronto más científica, es decir, utilizando los datos de una manera más inteligente, pues va a haber la necesidad también de incorporar aquí a ingenieros de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, ya les digo, ¿no? O sea, Netflix trabaja con este tipo de cosas. Si bien es cierto, Jorge mencionaba que el deep learning es una herramienta que se usa mucho y bueno, y las redes neuronales en realidad. Así es, ¿no? Y justamente esto es lo que permite a Netflix, por ejemplo, que use sistemas de recomendación, ¿sí? Yo tomé una materia que se llamaba así justamente, y ahí entendí algo de esto de los sistemas de recomendación y utilizaban también entonces redes neuronales, ¿no? Entonces, de acuerdo incluso había una materia en redes que no se trataban de las redes de computadoras precisamente, sino de redes en general. Esta teoría de redes que, por ejemplo, usó Estados Unidos para capturar la Bin Laden, ¿no? Es decir, analizó cómo están sus contactos, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, usando esta teoría, pues llegó a saber dónde estaba, ¿ya? Entonces, aquí, pues, hay mucho que aprender, ¿no? Hay un campo enorme todavía. Esto de las aplicaciones web se dice así tan fácil y uno cree que ya se hace un programita y listo, ¿no? Si uno, yo creo que las cosas van a ir, como les digo, haciéndose un poco más finas en el sentido de que los datos que hay en la red se van a ir utilizando de mejor manera todavía, ¿sí? Van a ser aprovechados, pero al máximo. Pero para que eso suceda, debe haber el uso de inteligencia artificial. Así que por esta cuestión de que hay una complejidad tan enorme en las aplicaciones web, ¿sí? Y que sigue creciendo, ¿sí? Es que debemos tener estos principios, ¿no? Entender cómo van las comunicaciones, cómo se han ido, cómo han ido evolucionando, porque tener una idea de la evolución sí nos lleva a tener una visión hacia futuro, ¿sí? Así que debemos tener una base de principios de diseño sólidos con el fin de simplificar el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones web. En todo lo que se complica, o sea, cuando hay un sistema que está muy complicado, ¿sí? Entonces siempre se actúa con esa mentalidad de divide y vencerás, ¿sí? Es justamente lo que está ocurriendo también actualmente en cuanto a las aplicaciones web, ¿sí? Es decir, hay especialistas en bases de datos, hay especialistas en inteligencia artificial, hay especialistas en un lenguaje de programación como, bueno, yo he visto que se está usando mucho Ruby para la cuestión de las aplicaciones web, ¿sí? Pero se podría empezar tranquilamente Python o Java, ¿no? Bien, entonces por eso es que se hace una abstracción. Sin esta abstracción no se podrían avanzar en las aplicaciones web modernas. Los ingenieros de software utilizan la abstracción para gestionar esta complejidad, ¿sí? No se pueden mantener todos los detalles asociados con un sistema de software grande en la cabeza de un ingeniero, eso es imposible. Es que es demasiado complejo. Y además, si se lo intenta, o sea, si dice, no, yo soy capo, yo sí sé de todo, nada que ver, ¿sí? Es probable que se cometan errores. Sí, es muy probable, es que hay muchas cosas. Por eso es que, bueno, por ahí he visto las opiniones de algunos expertos en las aplicaciones web y dicen, no, o sea, uno, por ejemplo, dentro del mismo backend o dentro del mismo frontend, que de pronto resulta un poco más fácil, dice, dentro del backend, a ver, yo soy un frontend, ¿sí? Pero dentro del frontend me especializo en tal cosa, ¿sí? Entonces es como dividir un poco más todas estas tecnologías en relación a las capacidades de los desarrolladores, ¿no? Entonces, por eso es que hay que hacer las
abstracciones de esta complejidad. Es decir, una abstracción significa que de todo un conjunto que tengo de problemas, yo como que agrupo cada uno de esos problemas y los veo de una manera mucho más conceptual, ¿sí? Es decir, a ver, esto se trata de este problema, esto es otro conjunto de este otro problema, me resuelve estos sitios y listo, ¿no? Eso es hacer una abstracción. La mente humana no puede manejar tanta complejidad, por lo cual debemos usar lo que se denomina entonces la abstracción. Representa las características esenciales de un componente de diseño de software sin incluir los detalles de fondo. Es como, no sé, pues, o sea, ustedes seguramente en programación deben haber utilizado el pseudocódigo, ¿sí? Y bueno, cuando uno hace un programa, en realidad debe poner como unas cajitas, ¿no? A ver, leer datos, sacar datos, procesar datos. Procesar datos, dentro de procesar datos, hacen otras divisiones por ahí. Bueno, pues cada una de estas cajitas entonces es justamente una abstracción. La abstracción representa entonces las características esenciales de un componente de diseño de software sin incluir los detalles de fondo, porque si nos ponemos a incluir los detalles, entonces ya estamos un relajo. O sea, miren, por ejemplo, cuando uno está haciendo una tesis, la tesis de grado, ¿sí? A ver, este es el problema. Dividamos y se divide, ¿no? Hay una introducción, se hace un estudio del estado del arte respecto del tema que estoy tratando, ¿sí? Y luego pues hay resultados o la generación del prototipo, resultados y luego conclusiones, ¿ya? O sea, se está dividiendo a todo nuestro trabajo en esos campos. Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Siempre se toma así, o sea, en forma general. Después de en cada abstracción, entonces ahí sí se va detallando. Pero eso es mucho más fácil hacer que empezar ya con todo y uno no sabe ni por dónde iniciar el asunto. Entonces, por eso es muy importante que se hagan las abstracciones. Y dentro de estas abstracciones aparece algo que se llaman los patrones de diseño, que proporcionan abstracciones útiles para la construcción de sistemas de software. Algunas de estas abstracciones de diseño más importantes utilizadas por los ingenieros de software son justamente los patrones de diseño. Es decir, algo que nosotros podemos reutilizar, ¿sí? Y bueno, esto vamos a ver entonces una definición del patrón de diseño. No es nada más que una solución reusable que conlleva un conjunto de componentes que interactúan para resolver un problema general de diseño dentro de un contexto particular, ¿sí? Así que, bueno, pues esto suena así medio raro, pero en realidad un patrón de diseño es justamente, por ejemplo, nuestro cliente servidor es un patrón de diseño, ¿sí? Ya voy a indicar esto más adelante. Los patrones de diseño son plantillas abstractas, ¿sí? O sea, porque no solamente vemos el cliente servidor y listo, ¿no? Por ejemplo, pero dentro de eso hay más cosas, ¿sí? Pero los patrones de diseño son plantillas abstractas, no vemos los detalles, ¿sí? Que se pueden aplicar una y otra vez en muchos contextos diferentes. Es importante entender que estos patrones de diseño no son código real, son simplemente ideas de diseño que ocurren muchas veces o que se los puede utilizar muchas veces. Hay patrones de diseño que son bien conocidos, que a menudo se usan solos o en combinación para simplificar diseños más complejos. Nuevamente, ¿no? Aquí la filosofía de divide y vencerás es la que se considera con el fin de poder abarcar las comunicaciones o en este caso las aplicaciones web. Además, los patrones de diseño proporcionan una manera de comunicarnos entre nosotros acerca de las partes particulares del diseño. Es decir, es como que se hablara un lenguaje, ¿no? O sea, cada carrera tiene su jerga, ¿no? O sea, es un lenguaje particular dentro de su ambiente profesional. Entonces aquí, justamente en esta parte de ingeniería de software, porque en realidad así, hablan de los patrones de diseño y eso es algo común. Son términos comunes, ¿no? Sin los cuales es un poco difícil entender de lo que se está hablando.
Por eso es que se dice los patrones de diseño son la lengua que los ingenieros de software utilizan para comunicarse entre sí. Y como ejemplo les decía el modelo cliente-servidor. Es un patrón de diseño arquitectural, ¿sí? Es una plantilla que se reutiliza. Hay componentes interactivas, ¿sí? Y dentro de esto aparece una arquitectura que se llama la N-tier o N-tier o se le llama de N niveles, ¿sí? N-tier o N niveles, no es lo mismo. Esta es una arquitectura cliente-servidor en la que la funcionalidad de las aplicaciones es particionada en niveles separados relativos, por ejemplo, a la presentación, al procesado de la aplicación y a la gestión de datos, ¿sí? Entonces, los niveles, ¿sí? de la arquitectura N-tier están relacionados justamente a la presentación, o sea, lo que tiene que ver con la visualización del sitio web, ¿no? Los resultados, la renderización, los resultados de la renderización en definitiva, el procesado de la aplicación y la gestión de datos, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo claramente dónde está el cliente servidor, ¿no? En el cliente está la presentación y luego el procesado de la aplicación y la gestión de datos está en el servidor, ¿sí? Eso se puede ver claramente ahí, ¿sí? Dice la funcionalidad de las aplicaciones es particionada en niveles relativos a presentación, procesado de la aplicación y gestión de datos, ¿sí? Hay un importante principio de diseño dentro de lo que son las aplicaciones web y se le conoce como separación de ocupaciones, en el que cada nivel está destinado a tratar una ocupación por separado, encapsulada en una interfaz bien definida. O sea, aquí hay interfaces a través de las cuales se comunican las diferentes capas que nosotros vimos, ¿sí? Para tener acceso a un determinado nivel hay que hacerlo a través de la interfaz que éste proporciona, ¿sí? Esto permite que cada nivel se desarrolle sin afectar a otros. Es algo así como el modelo OSI, ¿sí? Nosotros tenemos varias capas. Y no se acuerdan ustedes, deben haberles dicho en alguna parte de su carrera, que por ejemplo, si yo hago algo, alguna modificación, alguna mejora en la capa 3, esto no tiene por qué afectar a la capa 2, ni a la capa 4, ni a las demás capas, ¿sí? Esto también debe suceder de esta forma, ¿sí? Y las comunicaciones pueden seguir sin ningún problema. El encapsulado simplifica enormemente el desarrollo y el mantenimiento del software. Vamos a ver la arquitectura decía N-tier, pero vamos a verle la arquitectura. N es por N capas, ¿no? Pero vamos a ver la arquitectura de 3 capas, ¿sí? Esto es lo que se utiliza básicamente en las aplicaciones web, ¿no? Solo, bueno, aquí, claro que se pueden hacer 6 capas también. Bueno, ya vamos a ver esto, ¿no? Pero las 3 capas básicas son estas, o sea, las que se le asigna una capa es el de presentación, otra la de datos y otra de las aplicaciones, ¿no? Entonces, veamos, solo asigna un nivel a cada una de las funciones citadas anteriormente. Por ejemplo, el nivel de presentación es el interfaz de usuario, el nivel de datos que proporciona el almacenamiento persistente de los datos asociados con la aplicación, y luego está la lógica de la aplicación, ¿no? Es decir, el programa, básicamente, ¿no? Este nivel, que es el responsable de mediar entre los otros niveles, el de presentación y el de datos, ¿sí? Porque recupera, modifica, elimina los datos en el nivel de datos y envía los resultados a la capa de presentación. Por eso es que esta lógica de aplicación es el nivel que está mediando entre la presentación y los datos, ¿sí? También es responsable del procesamiento de los datos en sí. Y en esta cuestión de lógica de aplicación es justamente donde uno podría pensar en cosas como la inteligencia artificial, ¿sí? Las aplicaciones web se desarrollan a menudo en una arquitectura de 3 niveles: el de presentación, que es el navegador web del usuario; nivel de datos, básicamente una base de datos relacional;
Y el nivel lógico, el servidor web y la lógica asociada con la generación dinámica del contenido. Entonces, a esto bien se podría también hablar de 6 niveles. O sea, de pronto si nosotros tenemos una aplicación web que se complica por algún requisito del cliente, ¿no? Hablo de, qué sé yo, de alguna empresa que requiera alguna cuestión especial. Entonces eso va a complicar un poco nuestra aplicación. Y entonces habría que pensar en más niveles, ¿no? Porque si yo tengo un problema pequeñito, basta con dividirlo en 2 partes, por ejemplo, ¿sí? Pero si tengo un problema más grande, tengo que dividirlo en más partes, ¿sí? O por lo menos tener al principio 2 partes, pero cada parte que se divida en otras 3 partes más, ¿sí? Entonces, es por esto que podemos pensar, de acuerdo a la complejidad de nuestra aplicación, en tener más niveles, ¿no? Yo les hablé de 3 niveles, un nivel por cada, por cada uno de lo que mencionaba por acá, a ver, les voy a hacer acuerdo aquí, ¿no? ¿Sí? Que son partes de la arquitectura cliente-servidor. Ahí veíamos la presentación, el procesado de la aplicación y la gestión de datos. Así que solamente asignábamos una capa para cada una de estas cosas y listo. Pero cuando las cosas se complican ya hay que aumentar las capas. Entonces, por eso es que, a ver, en esta parte, ¿sí? Se puede tranquilamente esas 3 capas aumentar a 6 capas más, ¿no? 6 niveles más. O sea, más bien dicho, tener 6 niveles en total. Por ejemplo, el nivel de presentación se suele dividir en 2 niveles, que es el nivel de cliente, constituido por las componentes de interfaz del lado del cliente, es decir, cómo interactuamos con el sitio web, ¿sí? El nivel de lógica de la presentación, que es constituido por los scripts del lado del servidor, que se utilizan para generar las páginas web de forma dinámica, es decir, lo que está cambiando, lo que cambiaría de acuerdo a datos que meta el cliente, ¿sí? Lo que cambiaría de nuestra página web, ¿no? Cuando el cliente está metiendo datos, ¿sí? El nivel de datos, en cambio, se puede subdividir en 2 capas también. El nivel de datos, nuevamente, que no es nada más que el almacenamiento persistente, y esto utiliza las bases de datos relacionales, a lo que llamamos, por ejemplo, el SQL, ¿no? O una base de datos no SQL, como un almacén de datos de documentos. Por ejemplo, una base de datos SQL es MySQL o Postgres. Una base no SQL es, por ejemplo, ¿cómo era ya? Mongo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que les decía hace un rato que utiliza la CNT para almacenar los datos de los usuarios? ¿Sí? Y también el nivel de datos se puede subdividir en otro nivel que se llama el nivel de acceso de datos. Y este nivel se va a encargar de acceder a los datos desde el nivel de datos y luego pasar a la capa de lógica de negocio. Entonces, cada una de esas 3 capas se está subdividiendo en 2 capas. Ya tenemos 4 y falta la última, que es el nivel de aplicación, que también se divide en 2 niveles. El nivel de lógica de negocio, que es un nivel que modela los objetos de negocios asociados con la aplicación, utiliza las reglas de negocios asociados a la aplicación, y el nivel web, el servidor web, que bueno, son los 2 subniveles del nivel de aplicación. Y resumiendo esto, pues podemos verlo de esta forma. Podemos verlo de esta forma. Fíjense que teníamos el cliente y el servidor, pero en el servidor se ha complicado las cosas, ¿no? Eso ya lo mencioné en un gráfico anterior y aquí están las bases de datos que pueden ser relacionales o no relacionales, ¿sí? Aquí, en esta parte, justamente tenemos el nivel de acceso de datos y aquí están las bases de datos, ¿sí? Estos son los 2 últimos subniveles, ¿no? Que tenían que ver con el nivel de datos, ¿sí? Acá era el nivel del cliente, el navegador. Aquí está el cliente con su navegador, aunque aquí también estaba el nivel de lógica de presentación, de acuerdo a lo que di en las diapositivas anteriores. Sin embargo, eso más bien se lo pone por acá.
¿sí? Es un submódulo mismo, pero se lo pone acá, de tal manera que se pueda tener las páginas actualizadas en forma dinámica, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas mismo, pero esta, ¿no? Esta sobre todo está distribuida de una manera un poco diferente con el fin de que haya una comunicación entre el nivel de la lógica empresarial para poder hacer modificaciones en el contenido, ¿sí? Y luego que esto sea pasado al nivel de web para que pueda ser renderizado y visto por el cliente, ¿sí? Entonces, miren, las comunicaciones, más bien dicho, las aplicaciones en realidad están formadas por todas estas cosas, ¿no? Es toda la aplicación que involucra muchos campos, ¿sí? Y mientras más complejas sean las aplicaciones web, más niveles debemos tener, ¿sí? Entonces, aquí es donde está el futuro, porque esto es justamente lo que ha ido creciendo. De pronto esto crecerá un poco más, ¿sí? Pero donde va a crecer mucho más es esta parte de acá. Y recuerden que hay otro asunto adicional, porque aquí nosotros estamos viendo una máquina, por ejemplo, dos máquinas que están en algún sitio, pero en realidad todo esto podría estar tranquilamente en la nube. Y para manejar la nube, ustedes deben también tener entonces los conocimientos suficientes para poder incorporar toda la aplicación del servidor, ¿sí? En el lado del servidor, pero incorporado en la nube, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenía que presentarles hoy, ¿no? Veamos qué tiempo tenemos. Perfecto. Entonces, verán, yo lo que les quiero pedir ahorita es de que hagan una especie de práctica nada más para que se bajen estos navegadores que les pedí la vez anterior, ¿sí? Y que, miren, por ejemplo, les voy a compartir el de Firefox que tengo ahorita. Esto lo tienen todos estos navegadores, ¿no? Lo que les voy a mostrar ahorita. A ver, ¿dónde estamos? Ya. A ver, lo que les voy a mostrar ahorita, vamos a ver una página web. Ya el GAT de la provincia de Pichincha. Bueno, aunque esto, como hay un formulario aquí, esto no es una página estática, ¿no? Una página estática, bueno, eso también les voy a mandar como un debercito. Pero miren, lo que yo quería que ustedes vean, o sea, de cada uno de los navegadores que quiero que se descarguen es lo siguiente. Mire, por ejemplo, yo tengo aquí Firefox y lo que estoy viendo aquí ya es la información que está renderizada definitivamente, ¿no? O sea, es lo que yo veo ya el resultado final. Pero detrás de esto hay algo. Ese algo yo lo puedo ver aquí, por ejemplo, haciendo clic aquí y yendo a esta parte que dice desarrollador web, ¿sí? Y aquí hago clic en cualquiera de estas, por ejemplo, alternar, no sé qué decía por ahí, bueno, y veo el código que está en el documento HTML, ¿sí? Además que aquí, por ejemplo, fíjense que se resalta esta partecita de acá, porque esa parte de acá es lo que está en este código, ¿sí? Aquí en este código está eso, ¿ya? Después está la cabecera, ¿sí? Uno puede hacer clic aquí y ver cuál es el contenido de la cabecera, ¿ya? Por aquí debe estar el título. A ver, revisemos esto un poquito. Aquí está el título, miren, título, ¿sí? Y ahí dice GAD, provincia de Pichincha. Cuando ustedes encierran así, bueno, estas son las etiquetas de HTML, ¿no es cierto? Entonces ponen un título, ponen así, y esto abre la etiqueta y luego cierra
con slash y título otra vez, ¿no? Title, ¿sí? Provincia de GAD, provincia de Pichincha. Y esto es lo que aparece acá. GAD, provincia de Pichincha, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo aquí no es nada más que el resultado de esta página web. El navegador ha hecho posible que nosotros veamos todo esto, pero de esta forma que está acá, ¿sí? Entonces, esa es la primera herramienta que quiero que utilicen en los diferentes navegadores web. Así que hacen un pequeño informe con captura de pantallas, por favor, ¿sí? No sé si está claro lo que estoy pidiendo. Jorge. Firefox y qué navegador más. A ver, era Firefox, el Chrome, a ver, ¿qué les mandé la vez anterior? Edge. A ver, déjenme chequear de una vez. Los que estaban en las diapositivas, ¿no? A ver. Bueno, Edge, Opera, Safari, Firefox, Chrome. ¿Sí? Repito, ¿no? Edge, Opera, Safari, Firefox y Chrome. Entonces, solamente haciendo una captura de pantalla indicando dónde obtengo estas herramientas del desarrollador, ¿sí? Es lo que le estoy pidiendo. Y eso también le suben al aula virtual. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Por favor, me comparten siempre sus pantallas cuando les pida hacer alguna actividad, ¿sí? Bueno, falta por compartir dos personas, ¿no? Faltan compartir dos personas. Ah, no, tres personas. Sí está aquí Brian Torres. Sí, Inge. Sí estoy compartiendo YouTube. Sí, lo que pasa es que tomé lista hace un rato y no, en ese rato no estaba. Sí, Inge, no me valía el link de acceso, pero después ya me valía. Ya. Inge, era en la misma página en todas. No necesariamente, no, porque lo que yo necesito es que sepan dónde ubicar estas herramientas del desarrollador para que puedan ver los códigos. Inge, y en el informe solo hay que buscar, solo que hay que escribir cómo ubicar las herramientas. Bueno, sí tienen que solamente indicando con unas capturas de pantalla dónde se encuentra esa herramienta, ¿no? Que le estoy pidiendo en cada uno de los navegadores. Ya les voy a poner ahorita mismo un enlace en el aula virtual para que puedan subir a sí mismo hasta este sábado, ¿no?
Disculpe, Inge, tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. Eh, ¿Puedo hacer en varias computadoras? ¿Cómo? Es que el Edge tengo en otra computadora, ¿puedo subir Ah, bueno, desde? claro, no es necesario que tampoco terminen hoy mismo. O sea, puede ser en otra computadora y luego ya subir, ¿no? O sea, este trabajo es hasta mañana, hasta el sábado, ¿no? Ya, gracias. Bueno, muchachos, vamos a quedar hasta ahí nomás. Y ha culminado nuestra primera semana de clases. Vaya, tiempo vuela. Bueno, ya la próxima, o sea, estoy siguiendo lo del sílabo, ¿no? Así que la próxima clase toca ya hablar un poco sobre HTML, ¿sí? Y vamos a hacer alguna cosita por ahí, ¿no? Que no sea solo teórico. Es importante esta parte teórica para que tengan una visión de cómo se manejan todas las cosas, ¿no? Dentro de lo que son las aplicaciones web, ¿sí? Y por eso he tenido que hacer esta parte teórica. Y faltarán otras, obviamente, ¿no? Pero a mí me gusta hacer cosas más prácticas, así que, bueno, pues espero la siguiente semana entonces hacer algo de esto, ¿no? Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día lunes. Gracias, Inge. Hasta luego. Que Gracias, pasen Inge. bien. Hasta luego. Hasta luego, pasen Hasta bien. luego, Inge. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Pasen bien, un buen fin de semana. Inge, una pregunta. Sí, Dustin. Al momento de realizar la línea del tiempo, tenía una duda en la era web 3.0. ¿Esa ya tiene una fecha de culminación o todavía seguimos en esa era? Bueno, sí, es hasta la actualidad, en realidad. Sí, Entonces le puedo dejar abierto y sí, poner ahí. le puede dejar abierto, sí. Porque en realidad esto de las eras ya depende de quién lo haga, ¿no? O sea, es un poco subjetivo. Así que no es muy importante esa parte. Además que estamos viviendo esa parte, o sea, de pronto con esto de la inteligencia artificial estemos tomando ya un nuevo rumbo, ¿no? Pero alguien posteriormente dirá, ah, qué chévere, aquí ya hubo definitivamente eh, la acción de la inteligencia artificial en lo que son las aplicaciones web, ¿sí?
Ahorita está como naciendo eso recién, ¿ya? Pero por supuesto está abierto, ¿no? Bueno, Inge, muchas gracias. Ya que Hasta luego. nos vemos, pase bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Ya, chao, Jorge.